En este video vamos a ver la solución de este ejercicio. Una corriente de gas consiste en 100 libramol por hora de una mezcla de dióxido de azufre y aire que contiene 45% molar de dióxido de azufre, que se pone en contacto con agua líquida en un absorbedor continuo a 30 grados centígrados. Al analizar el líquido que sale del absorbedor se determina que contiene 2 gramos de dióxido de azufre por cada 100 gramos de agua. Suponiendo que las corrientes de gas y líquido que salen del absorbedor están en equilibrio a 30 grados centígrados y una atmósfera, nos piden calcular la fracción de dióxido de azufre que entra y se absorbe en el agua y la velocidad de alimentación de agua requerida. Lo primero es esquematizar este proceso. Tenemos una corriente de entrada que contiene aire y dióxido de azufre de 100 libras-mol por hora. La composición de esta corriente es de 0.55 para aire y 0.45 para dióxido de azufre. La corriente N1 es agua pura, la corriente N3 es una mezcla de aire, agua y dióxido de azufre y la corriente N2 es una mezcla de agua y dióxido de azufre que sabemos que tiene 2 libras de dióxido de azufre por cada 100 libras de agua. Lo primero que vamos a hacer es consultar los datos de equilibrio tabulados para este sistema, en esta tabla que vemos aquí. Lo que debemos hacer es identificar las presiones parciales de los componentes en la fase gaseosa, que es nuestra corriente N3, que se encuentran en equilibrio con nuestra fase líquida, que es nuestra corriente N2. Aquí tenemos entonces que para una composición en la fase líquida de 2 gramos de dióxido de carbono por cada 100 gramos de agua y una temperatura de 30 grados centígrados, las presiones parciales de los componentes en la fase gaseosa son para el agua 31.6 milímetros de mercurio y para el dióxido de azufre 176 milímetros de mercurio. Con estas presiones calculamos las fracciones molares de estos componentes en la corriente 3. Usando la definición de presión parcial. Presión parcial igual a fracción molar por presión total. Esto lo hacemos tanto para el agua como para el dióxido de azufre. De esta manera tenemos la composición de la corriente N3. Sabemos que la corriente N3 tiene un tercer componente que es el aire, cuya fracción molar obtenemos por diferencia. Ahora sí, procedemos a realizar los balances. El balance de aire, debemos tener en cuenta que para este balance, el aire es un componente en la corriente de alimento y en la corriente número 3. En este balance solamente desconocemos el valor de N3. De tal manera que lo que podemos hacer simplemente es despejarlo. Ahora, para plantear el balance de dióxido de azufre, lo primero que debemos conocer son las fracciones molares de esa corriente. Y para eso nos vamos a apoyar en el dato que sabemos de dicha corriente, que nos indica que tiene 2 libras de dióxido de azufre por cada 100 libras de agua. Todo esto en unidades másicas. Necesitamos convertir entonces esta relación másica en una relación molar y de ahí calcular entonces las fracciones molares. Tengo entonces que para convertir esa fracción, esa relación másica, vamos a utilizar los pesos moleculares del agua y del dióxido de azufre. De esa manera convertimos esa relación en una relación molar. Ahora, con esa relación puedo encontrar las fracciones molares en la corriente N2, teniendo en cuenta que dióxido de azufre y agua son las únicas especies en esa corriente. Sabemos entonces que en la corriente hay 0.005625 libras-moles de SO2 por cada libra-mol de agua, de tal manera que puedo plantear
la definición de fracción molar para el dióxido de azufre y la definición de fracción molar para el agua. Con estas fracciones ya puedo plantear el balance de dióxido de azufre. El dióxido de azufre está presente en la corriente de alimento, en la corriente 2 y en la corriente 3. Y de este balance solamente desconozco el valor del flujo molar de la corriente 2. Por lo tanto, lo que puedo hacer es despejar ese flujo molar. Finalmente planteamos el balance total para calcular la alimentación de agua requerida. De este balance total conocemos todos los datos excepto N1. De aquí que lo podamos despejar y obtener el valor de ese flujo. Para calcular ahora la fracción de dióxido de azufre que entra y se absorbe en el agua, lo que nos están preguntando es básicamente cuánto del dióxido de azufre en la corriente de alimento sale finalmente en la corriente número 2. Y por eso es que debemos plantear esta relación. Con la fracción molar del dióxido de azufre en la corriente 2 y el flujo molar, así como la fracción molar en el alimento para el dióxido de azufre y el flujo molar de esa corriente, podemos obtener dicha relación. De ahí que obtengamos que el 61% del dióxido de azufre que ingresa al proceso se absorbe en la corriente de agua. De esta manera resolvemos completamente nuestro ejercicio.